¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este primer episodio de esta plataforma llamada Sapiens Lex, el cual su único objetivo es generar el pensamiento crítico como una plataforma educativa donde abordaremos diversos temas en un ámbito de las ciencias sociales o cualquier tema relacionado a cultura general. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante, el cual es el de la ansiedad en la vida cotidiana. Para ello tenemos una persona sumamente interesante que voy a permitirme leer su currículum. Él es licenciado en psicología, egresado de la Universidad Autónoma de Campeche. Tiene una maestría, una máster en psicoterapia humanista con enfoque gestal y tiene diplomados en logoterapia y tanatología, terapia cognitivo-conductual para el tratamiento de la ansiedad, sexualidad humana, diplomado internacional de sexología clínica, cursos en celos e infidelidad en la pareja, abordaje terapéutico, terapia de activación conductual para el manejo de la depresión, diversidad sexual, comprensión y consideraciones de intervención en la infancia, análisis contingencial aplicado al ámbito clínico. Él tiene experiencia como psicoterapeuta independiente, uno de sus trabajos principales, y él es profesor en la Universidad de Valle de Grijalva en la licenciatura de psicología. Sin más, le damos la bienvenida a nuestro amigo, el maestro Eduardo Mellado Nolasco. Muchas gracias por invitarme el día de hoy. Gracias por tomarte el tiempo y venir acompañándonos aquí a es el padrino de este primer episodio en Sapiens Lex. Y un honor aquí estar abriendo, haciendo la apertura de que espero que crezca este proyecto. Esperemos que así sea. Bien. Esa es la idea. Muy bien, pues vámonos directo de lleno a las preguntas que nosotros tenemos preparado para el día de hoy. La idea central es que podamos hacer temas que son altamente complejos, podamos hacerlo más digeribles para que podamos todos obtener una perspectiva nueva de lo que estamos abordando, ¿no? Entonces, el día de hoy, como había comentado, es la ansiedad en la vida cotidiana. Para ello tenemos que entender, primeramente, en términos muy específicos, ¿qué es la ansiedad? Pero ¿por qué hago este comentario? ¿Por qué esta primera pregunta sale a flote? Porque hoy en día en redes creo que se ha popularizado bastante el término de ansiedad y puede ser que con tanta información o sobreinformación pudiéramos empezar a buscar alternativas de lo que significa la ansiedad y cómo es que esto se manifiesta en nuestra vida diaria. Bueno, un primer error cuando se habla de la ansiedad es creer que la ansiedad es algo malo. Generalmente las redes sociales, y está muy de moda de lo que es la psicología pop, esto de negarla, disminuirla, fingirla, esconderla, sobre todo rechazarla. Te la toman como si fuera una enemiga. Es como odio y detesto cuando empiezan a hablar de las energías negativas o las emociones de baja frecuencia, todas esas ondas. Porque en realidad la ansiedad, para empezar, son dos cosas. Punto uno, la ansiedad desde la parte psicológica es una señal de alarma. Okay. La señal nace del miedo y la ansiedad te está avisando de un posible peligro, ya sea real o imaginario, que lo veremos más adelante, pero en resumido, la ansiedad te está avisando de un peligro y no solamente actúa desde la parte del pensamiento, genuinamente actúa en el cuerpo. Cuando la ansiedad inicia, afecta el ritmo cardíaco, afecta la presión, la respiración. Entonces la ansiedad no solo se piensa, genuinamente se siente en el cuerpo. Pero de ella emana de la mente, ¿no? O sea, de la mente emana y empieza a tener repercusiones. Y generalmente, y también me gusta dar en resumen la parte neurológica, biomédica, porque generalmente cuando hablamos de la mente se tiene como este pensamiento abstracto, mágico, misterioso, de algo místico, que está quién sabe, o quién sabe ni dónde ni cuándo. Al final de cuentas, las emociones son el resultado de procesos bioquímicos en el cerebro. Sí. Y entonces estos procesos bioquímicos, esto no es clase de psicología, así que resumido, son los neurotransmisores que segregan, al segregarse, generan emociones, pero esas emociones generan reacciones en el organismo. Por eso, toda emoción, cada vez que tú sientes una emoción, genuinamente hay una respuesta en el organismo y en el cuerpo. Ok. Y esto, naturalmente, entonces, en la vida diaria podríamos decir que las afectaciones también son eminentes. Exactamente. Y entonces por eso hay gente, y no es así como que la emoción es la que te está enfermando, porque no es porque tengas una emoción te vas a enfermar, pero cuando te mantienes constantemente en una emoción, segregando estas sustancias, afectando la forma en que el sistema nervioso está trabajando, eso ya empieza a repercutir. En pocas palabras, la ansiedad pone a tu cuerpo en señal de alerta, lo pone tenso para el ataque o la huida. Y entonces, si se mantiene constantemente en esta sensación de alerta al ataque, no le permite a tu cuerpo descansar. Y la acumulación es lo que va empezando a generar problemas en el organismo. Ok, pero entonces quiero entender que la ansiedad
Digo, con toda la información que puede haber en Internet, ¿es un trastorno o hay diferentes tipos de niveles de ansiedad? Me gusta explicarlo como la diabetes. Todos tenemos azúcar en la sangre. El azúcar, es normal tener azúcar en la sangre. Cuando se mantienen niveles normales, pues no tienes nada. Cuando sube un poquito, es cuando podemos decir, tienes una desregulación o tienes un desnivel. Ya cuando por completo se descontrola, es cuando estamos hablando de una diabetes. Lo mismo sucede con la ansiedad. Todo ser humano que esté dentro de un proceso normal de pensamiento vive ansiedad. Es normal que ocasionalmente se descontrole por lo de la vida cotidiana, por lo que estamos viviendo. Ya cuando se mantiene en un estado constante de alerta y sobre todo sin un motivo claro, es cuando estamos hablando de un trastorno. Ok, entonces de ahí es donde viene y dices que lo ponen como el villano, porque es la constante de que alerta. Exactamente. Entonces, como en general los humanos nos encanta pensar que si algo me incomoda, es malo. Porque algo me incomoda, porque algo me asusta, entonces es malo. Y siempre les pongo el ejemplo, las inyecciones no son malas. A nadie le gusta recibir una inyección, Okay. pero porque duelen, lastiman, asustan, pero tienen un propósito y ayudan y te permiten estar saludable. Lo mismo con la ansiedad y todas estas emociones desagradables. El hecho de que nos lastimen y nos asusten no las hacen malas. Es importante entender cuál es su función y para no rechazarlas. Ok, muy buen punto. Bastante interesante. Entonces, de aquí nos vamos a la siguiente pregunta, que son las causas comunes. La pregunta a tratar sería, ¿cuáles son algunas de las causas más comunes que ha observado usted en las personas que atiendes? Yo le quisiera añadir. La razón principal por la que nosotros hoy en día hablamos sobre el tema de la ansiedad, muchas veces es por desconocimiento. Es decir, si bien el estado de alerta, como bien nos mencionó, ahí va a estar siempre. Sí. Cuando nosotros notamos esos estados de alerta, naturalmente podríamos decir que ya estoy dentro de la ansiedad. ¿O qué lo causa? ¿Cómo llego a ese punto? ¿O eso es natural, constante? Sí, cualquier cosa que te asuste, cualquier cosa que te incomode, cualquier cosa que sientes que puede ser un peligro, puede detonar estas sensaciones de incomodidad, de miedo, de ansiedad. Okay. Pues ahora sí que la ansiedad, las causas más comunes de ansiedad, sin llegar a de trastornos, porque sino dentro de la ansiedad de la vida cotidiana, es prácticamente eso. La vida misma es una causa de ansiedad. Ok, pero por ejemplo podríamos hablar del trabajo, el dinero, tu pareja, tus papás, tus hijos. Ok. Sí, porque tal cual ahorita la situación del país, la situación económica, la situación de salud, cualquier cosa que en este momento te puede estar preocupando, empieza a generar en ti sensaciones de ansiedad. Y justamente ese es el trabajo de la ansiedad. Avisarte de qué es lo que te puede estar preocupando. Y cuando entiendes que la ansiedad no es un enemigo, sino es una herramienta que te avisa de posibles peligros, entonces en lugar de rechazarla, la escuchas. Y cuando la escuchas puedes entender qué te está asustando y entonces iniciar a tomar acción para cómo puedo prevenir estos posibles peligros. ¿Y cuál es la línea delgada para saber cuando ya estamos hablando de un exceso de ansiedad? Cuando estos miedos no tienen justificación. Ahora sí que algo que utilizo mucho con los pacientes, todo lo que la ansiedad te dice es posible. Todo entra dentro del marco de la probabilidad. Pero entonces empezamos a hacer una línea. ¿Qué tan probable es esto que te está diciendo? Y entonces ya una vez que pones la línea de probabilidad, si es altamente probable, estamos hablando de ansiedad real. Y entonces, ¿qué acción vas a hacer para prevenir o disminuir este peligro? Por ejemplo, creo que uno de los más frecuentes, hablo desde mi experiencia, ¿no? Tal vez me estoy proyectando nada más, pero es adelantarte a qué posibles accidentes puede haber, ¿sí? Desde el hogar, no sé, que algún familiar se atragante con alguna fruta, comida, etcétera, hasta en la zona vehicular, ¿no? De que alguien no respetó el alto y por eso, a pesar de que yo tengo preferencia, siempre paso con mucha precaución. Pero eso también puede generar un accidente, colisión por detrás y otras cosas.
Entonces ahí es donde el exceso de panoramas Sí. pudiera de ser entonces que estamos hablando que ya pasa esa línea de... Exactamente. Y entonces aquí empezamos a hacer, ahora sí que la segunda parte. Si esto que estoy pensando es poco probable, entonces aquí empieza la pregunta. Si es poco probable que suceda, ¿qué tanto deseas intervenir tu vida a causa de este miedo? Ok. Ahora sí que siempre pongo un ejemplo diferente. No es imposible que yo me gane la lotería. Yo puedo ahorita comprar un billete de lotería y sacar el premio mayor. Ok. Y no por eso voy a estar planeando mi vida alrededor de ser millonario. Ya. Ok. Lo mismo, no es imposible que ahorita saliendo por acá me caiga un infarto. De que puede pasar, puede pasar. Y no por eso voy a estar planeando mi vida alrededor de preocuparme de no morirme de eso. Ok. Ok. Pues, sin embargo, la línea, ¿cómo la podemos ver? Aquí al final va de cuenta, es que aquí no hay una línea clara absoluta. Todo depende completamente de la persona. Genuinamente no son los mismos riesgos, por ejemplo, que poniendo el ejemplo de un infarto, no son los mismos riesgos alguien en mi condición de salud que alguien en una condición de salud diferente. Claro. Y entonces ahí analizamos de nuevo desde un punto de vista estadístico realista, ¿qué probabilidades hay para que tú vivas esto que te está asustando? Ok, muy bien. Eso nos lleva entonces a la pregunta número 3, el impacto de la ansiedad en la vida diaria. ¿Cuáles son algunos de los efectos más comunes que ves en la vida cotidiana de quienes la sufren? Cuando no saben utilizarla, impotencia, totalmente se quedan paralizados. Cuando la ansiedad la logras entender y manejar dentro de los niveles de lo que es realista y lo que cae fuera de la probabilidad o muy poco probable, como mencionaba, lo utilizas como una herramienta. Justamente, las personas nos movemos principalmente por miedos o por deseos. Entonces, la gente, ¿por qué la mayoría de la gente trabaja? La gran mayoría de la gente trabaja porque necesita dinero para comer. Claro, para subsistir, para vivir. ¿Por qué llego al trabajo? Porque me preocupa que si no llego a tiempo al trabajo me van a correr, y si me corren me quedo sin dinero, y si me quedo sin dinero no voy a comer y me sacan de mi casa. Entonces, en ese punto, la ansiedad es una herramienta que te está dando la energía, pero qué más rico es quedarme en mi cama durmiendo. Entonces, gracias a que tengo este miedo y esta incomodidad, es que tengo la energía para levantarme de la cama e ir a trabajar. Ok, pero por ejemplo también el deseo podría impulsarme a decir, quiero, no sé, un vehículo. Sí, también, totalmente. Y justamente cuando trabajan simultáneamente deseos e incomodidades, es cuando es más fácil llegar a ese mismo objetivo. Okay. Cuando el mismo objetivo marca ambos, es un me muevo para aquí porque consigo esto y evito esto, tengo un mayor nivel de probabilidad de conseguirlo. Ok, pero los efectos de las personas que sufren ya más altos de ansiedad. Y entonces es justamente lo opuesto. Lo que en niveles bajos, por eso me encanta poner la analogía de la diabetes. El azúcar en niveles bajos es la energía que le da a tu cuerpo para moverse. Ok. Pero cuando se sale de control, te deja tirado y te puede matar. Ok. Exactamente es igual. Pero creo que lo complicado aquí es que no se ve. Solo lo siente la persona. Y eso es un gran problema de todo lo que tiene que ver con toda la parte psicológica. Solo la persona que lo vive puede darse cuenta de lo que... La gente alrededor nota lo que hace, pero solamente la gente que lo vive sabe por qué lo hace. Es muy frecuente, lo ves ahí tirado, porque es flojo, porque es irresponsable, porque no tiene motivación, por mil y un adjetivos que utilizamos para disminuir o desvalorar a una persona. Pero a veces no entendemos el sufrimiento y la batalla que tiene por dentro para lograr todos estos objetivos, que tal vez la persona sí desearía hacerlo, sí quisiera hacerlo, pero justamente este panorama tan catastrófico es lo que le impide moverse. Y por eso lo que mencionaba, la ansiedad en bajos niveles es lo que te permite avanzar, es lo que te impulsa. A altos niveles se convierte en un ancla, se convierte en un lastre, un muro que te permite seguir avanzando. Se neutraliza todo. Totalmente. Ahora sí que quedas totalmente paralizado ante el miedo. Okay. Podemos decir que entonces la ansiedad puede ser un conducto hacia un avance significativo de tus proyectos, pero también puede ser un conducto al miedo paralizador. Totalmente. Hay una de mis frases favoritas
todo es útil en el contexto adecuado. La ansiedad en el contexto adecuado es la motivación que te permite avanzar. Casi siempre, el ejemplo cuando llegan los pacientes conmigo, ¿qué te trajo a venir a terapia? Porque tenía miedo de quedar peor. Okay. Entonces, la ansiedad de empeorar fue lo que te motivó a empezar el tratamiento para mejorar. Ok, de hecho ahorita vamos a llegar a una parte de cómo llegamos a un profesional de la salud mental, ¿no? Para eso nos vamos a la pregunta 4, que es sobre estrategias para manejar la ansiedad. La pregunta naturalmente es: ¿qué estrategias o técnicas recomiendas para manejar la ansiedad en el día a día? Aquí me gustaría hacer un comentario, porque creo que esta de estrategias para manejar o técnicas para manejar la ansiedad está muy viciado en redes. Sí. O sea, ya la pseudoinformación tomó un lugar tan imponente que muchas veces, al momento de indagar en redes sociales y demás, nos encontramos con lo más accesible a la información, pero también por la pronta necesidad de estimulación de las redes sociales, los creadores de contenidos buscan videos cortos, efectivos, sin contexto. Sí. Y dan 3 tips para tal cosa, 4. Entonces, eso termina lesionando a las personas, bueno, yo creo, no sé, porque a veces no aplica a sus circunstancias y como tal termina provocando todavía más conflicto, ¿no?, en la persona. Entonces, yo creo que también tomando en consideración ese comentario, ¿usted qué opina al respecto y sobre qué técnicas o qué mecanismos podríamos utilizar para poder manejar la ansiedad día con día? Porque ya quedamos claros que es algo recurrente, es algo natural en las personas. Entonces, el primer punto básico siempre para el manejo de la ansiedad es escucharlo. ¿De qué me está avisando? ¿De qué me está hablando la ansiedad? Otra de mis frases que me encanta es no puedes reparar lo que no aceptas que está roto, ni puedes limpiar lo que no reconoces que está sucio. Un ejemplo, una reacción frecuente del ser humano es rechazar, alejar, negar lo que me lastima, lo que me asusta, simplemente fingir que no está ahí. Y justamente esa respuesta automática del ser humano es lo que mantiene la ansiedad quieta, lo que la mantiene ahí, porque como no me doy el momento de voltear a ver de qué me está hablando, sino simplemente como me está lastimando, trato de ignorarlo, se mantiene. Se mantiene y muy frecuentemente algo que es frecuente de la vida. Los problemas que ignora rara vez desaparecen. La tendencia es a crecer y a empeorar. Entonces, como comida olvidada en el refrigerador. Esto termina empeorando y empieza pudriendo todo a tu alrededor sin darte cuenta. Entonces, la estrategia principal es eso, es escuchar. ¿De qué me está hablando? ¿De qué me está avisando? Ya una vez que entiendo de qué me está avisando, entonces hago ¿esto que me está avisando es real o es imaginario? Si es real, entonces, por ejemplo, tengo miedo, vivo en una calle donde hay muchos asaltos y me da miedo salir en la noche. Mismo que pues no le tengas miedo, no pasa nada. Tú ve. Tú ve así, como si nada. Y luego sí, cuando me acuchillen, aquí me lo van a cobrar. Sí. Entonces, ahí es un miedo real, y hay un motivo real para sentir ansiedad. Entonces, ¿qué puedes hacer para protegerte de ese caso? Ahora, si nos vamos al otro lado y después de hacer el análisis, veo que el miedo que tengo no hay una justificación o es muy poco probable, aquí es donde nos metemos en el lado de las fobias. Por ejemplo, que es el caso extremo. El caso extremo de ansiedad o miedo es una fobia. Okay. Miedo a las cucarachas, miedo a las iguanas, miedo a lo que sea. Entonces empiezo a hacer este análisis. Esto que me asusta, aunque es desagradable, aunque es molesto, genuinamente no es un daño real hacia mí. Y entonces, ¿qué es lo que empiezo a hacer? Una exposición progresiva. Poco a poco empiezo a exponerme a esto que me asusta, para darme cuenta que no es tan dramático como la ansiedad me lo está diciendo. Ejemplo muy sencillo, la gente que le da pánico hablar en público y entonces se le desborda la ansiedad cada vez que tiene que hablar en público. ¿Qué es un ejemplo sencillo? Empieza primero acostumbrándote a hablar frente a un espejo. Luego acércate y habla cerca de un amigo. Después haz el público más grande,
Después, atrévete a hablar frente a un desconocido y poco a poco vas subiendo el nivel hasta que te vayas acostumbrando a esto. Y entonces ya no, parece que la ansiedad siempre te dice, esto va a ser terrible. Sí. Y si empiezas a demostrarle con acciones, no con palabras vacías de tú puedes, ya ya estás exagerando, sino con evidencias reales, sólidas, tangibles, de que esto que la ansiedad te está diciendo no tiene fundamento para justificarlo, es cuando es más posible decirle a la ansiedad, sí me asusta, sí tengo miedo, pero esto que me dices no tiene justificación. Los avances progresivos a los que te puedes someter es lo que quedábamos hablando hace un par de minutos, que este proyecto de Sapiens Lex ya es algo que vengo manejando desde hace ya mucho tiempo y por muchísimas razones no había podido grabar. Entonces no se había iniciado el proyecto. Sin embargo, hay otro proyecto anterior a este que se llama Conesur Free, donde entrevistamos a emprendedores. Y el maestro me decía, bueno, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué fue diferente? ¿Qué cambió? Que por fin te animaste, porque recuerdo que llevas tiempo hablando en este proyecto. Y la respuesta fue, llevo 5 videos con Conesur Free, entonces creo me sentí listo para un nuevo. Entonces sí puedo entender esta estrategia de hacerlo progresivo hasta que des ese salto. Exactamente. Ok, muy bien, genial. Tal cual, eso que acabas de hacer es la forma más eficaz para enfrentar la ansiedad. ¿Qué? Así que fue muy sencillo. Si tienes miedo de las piscinas, lo peor que puedes hacer es brincar el trampolín. Poco a poco, lo bajito, vas caminando hasta donde logres tolerar. Ya no aguantas más, te detienes un momento, te acostumbras al malestar de estar donde estás y sigues avanzando y sigues avanzando. Ahora, ¿qué se necesita para tener esa voluntad de someterte a eso? El primer y el más importante, tener claro para qué. ¿Cuándo? Y aquí regresando a lo que estamos platicando nosotros de la logoterapia. Cuando tu dolor tiene propósito, entonces ya le encuentras sentido a tener que estarlo aguantando. Siempre le digo a los pacientes, enfrentar, cambiar, modificar, hacer cualquier cambio, enfrentarte un miedo, es el equivalente a que tú de manera voluntaria te subas a una tarima donde sabes que te van a estar aventando piedras. ¿Para qué lo harías? ¿Por qué te subirías? Muchas veces la gente llega diciendo, por ejemplo, llegan a terapia, es que quiero cambiar esto. ¿Por qué? Porque la gente dice que está mal. Ajá. ¿Y tú qué crees? No, pues a mí me da igual. Y entonces, si a ti te da igual, ¿por qué te vas a enfrentar a este dolor? Pero entonces estaremos hablando de que hay cuestiones que están muy, muy conscientes en ti, pero también tienes acciones que son inconscientes. Sí, totalmente. ¿Sí? Que no te permiten visualizar realmente si decides dar ese paso importante o no. Y casi siempre cuando no logras dar el paso, es porque aún no has encontrado el motivo para darlo. Porque lo frecuente es quiero dar el paso porque se supone que lo tengo que hacer, porque es lo que se espera de mí, el clásico, porque es lo que debería hacer. Pero cuando empiezas a dar ese paso al primer dolor, a la primera incomodidad, al primer miedo, como no hay una meta, como no hay un objetivo claro que sea significativo para ti, inmediatamente te das la vuelta y te regresas por donde viniste. Parece que de nuevo, ¿para qué tengo la necesidad de aguantar el dolor de algo que no considero importante? Entonces ya no es una cuestión de voluntad, porque si no lo tienes claro, es súper fácil regresar, ¿va? Así es. Porque no hay nada que buscar. ¿Qué va a sostener? O sea, ¿qué va a sostener este techo que estás construyendo? Entonces no es de voluntad, es de conciencia. Exactamente. Okay. Por eso tengo que decir, generalmente el decir te falta voluntad es la forma en que las personas dicen no entiendo por qué tú no haces esto que yo creo que es importante. Ok, o lo que se supone que... O lo que yo creo que tú deberías estar haciendo, sí. Entonces eso que es falta de voluntad, eres flojo. En realidad la frase es eres flojo porque no estás haciendo esto que yo creo que deberías hacer. Y que como yo puedo, tú puedes. Y como yo puedo, tú puedes, exactamente. Sí, sin valorar todas las circunstancias que son de distinta. Ok, muy bien. Pasando a la pregunta 5, la importancia de buscar ayuda precisamente, ¿no? Es lo que habíamos hablado. Ayuda profesional. ¿Qué le dirías a aquellos que dudan de acudir a un especialista por su ansiedad? Justamente otra forma en la que me gusta explicarle a los pacientes, la terapia, o por lo menos como yo la manejo,
siempre digo, son como ir a clases para la vida cotidiana. Todo esto que estamos platicando de que la ansiedad, si la sabes manejar, es un estimulante, que si no consigues las cosas, no es falta de voluntad, sino falta de un objetivo claro. Son cosas que en la cultura, en la sociedad no te enseña. Nadie te habla. ¿Qué es lo frecuente? Dale, avanza, échale ganas, voluntad, motivación. Tú avanza y no te detengas porque tienes que avanzar. Cheleganismo. Échale ganas y tú puedes porque yo digo que tú puedes, nada más por eso. Y es útil cuando tienes a alguien que te enseña estas cosas. Alguien que te puede explicar, la ansiedad no es mala, es desagradable, pero tiene un propósito. Si no estás logrando las cosas, no es falta de motivación, es falta de un objetivo claro. Y alguien que te escuche sin juzgar, sin criticar, sin poner sus ideologías y sus necesidades en ti, sino genuinamente desde la objetividad de qué quieres, qué necesitas y qué te falta para poder conseguirlo. Eso es lo que permite superar muchos de estos problemas y miedos. Ok. Entonces, creo que aquí hay un tema bastante interesante desde el punto de vista de la época. ¿Qué quiero decir? 90s, muchísimo antes de los 90s también, 90s y un parte de los 2000, la atención de la salud mental era muy mal visto, era algo totalmente golpeado por la sociedad. La literalidad es algo de locos, es algo que no tiene sentido. Y muchos comentarios siempre se inclinaban a él qué me va a aconsejar o ella qué me va a aconsejar. ¿Qué me va a decir Que yo no sepa, ¿no? Ajá. Entonces, pero ahorita la tendencia, quiero atreverme a decir porque no sé las estadísticas reales, pero del 2010 para arriba, como que empezó a querer darse la vuelta ya, a darle la importancia a la salud mental. Sin embargo, en lo poco mucho de la experiencia que yo he tenido acercándome a la salud mental, tiende naturalmente a distorsionarse y pareciera que ahora es una moda considerable, que todos tenemos algo, que todos tenemos que no sé qué, que aquí y allá. Y acudir ahora a un profesional de la salud mental ya no queda como el que es algo de locos y nada, eso es como para las personas ya de edades más avanzadas. Pero siempre, bueno, he visto con mucha frecuencia que las personas, como dice la pregunta, dudan si realmente va a ayudarme, como si fuera una especie de medicamento o una varita mágica. Yo creo que es miedo al proceso. O sea, bueno, desde mi perspectiva, para mí es como que me voy a someter a algo que no sé si voy a tener éxito y que va a depender de mí y yo no me encuentro bien. Entonces, ¿usted qué opina respecto de este estado generacional que se ha vivido respecto de la salud mental? Esta primera parte que mencionas de que lo dudan, es que tiene todo el sentido. El proceso no es agradable. Iniciar terapia es como iniciar con el nutriólogo, iniciar en el gimnasio. No es bonito iniciar. Genera ansiedad, genera incomodidad, genera miedos, porque cambiar y hacer algo nuevo es muy desagradable y muy incómodo, sobre todo porque estamos saliendo de lo que estoy familiarizado y acostumbrado. Pero igual que el nutriólogo, igual que el gimnasio, cuando logras mantenerte en el proceso, haciéndolo de manera consciente, no apresurada, no desesperado, sino llevando un proceso saludable, con el tiempo ves cómo se van acomodando los beneficios. Y después, en cuestión de semanas, meses, logras voltear atrás y ver cómo ya eres alguien diferente de cómo iniciaste. Igual lo que mencionas al inicio de cómo está ahora tan popularizado. En general la regla, cualquier cosa llevada al extremo es dañino. Sí. Así como el que niega que los problemas existen, como el que quiere ver que todo es un problema, los dos son igual de problemáticos. Porque también me han llegado pacientes diciendo, es que tengo un problema y yo, ¿por qué? Es que todos tenemos un problema, pero ¿por qué? El punto es, después del análisis, descubrimos que el problema es que cree que tiene un problema. Genuinamente su único problema es porque cree que tiene un problema. Sí, eso está muy fuerte, ¿no? Eso es delicado porque, o sea, ¿qué problema es? Creo que tengo un problema. Sí, y después de analizarlo, pero creer, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué?
Le digo, pero entonces tu problema es solo porque crees que es un problema, pero en realidad no te está generando ningún problema a ti, ningún problema a los demás, solo es algo raro, extraño, peculiar y por eso crees que es un problema. Ya se queda analizando y digo, ¿dónde te daña? ¿Dónde te perjudica? A veces un error es creer que porque algo es diferente, significa que está mal. Eso es lo que le enseño a mis alumnos en la materia de psicopatología. Tenemos comportamientos raros, comportamientos que lastiman y comportamientos que impiden. Entonces el que lastima es porque perjudicas a otros. El que impide es porque te perjudica a ti. Pero hay unos que no son, solo son raros. Y les pongo el ejemplo aquí. ¿Quién no ha conocido gente que le gusta comer su comida remojada en refresco? No he conocido. Hay gente que hace eso. Sí, me imagino. Hay gente que hace eso y hay gente que, por ejemplo, una vez todavía en la última clase me dice a mí me encanta remojar mis mantecadas en Coca-Cola. Coca-Cola. Sí, a mí me dirás que nada más escucharlo, pero bueno, Es diferente. es diferente. Y le pregunto, supongamos que no lo haces diario ni que te andas comiendo 20 al día. Supongamos que lo haces, no sé, un antojito una vez a la semana. ¿Cómo te dañaría eso a ti? ¿Cómo dañaría eso a alguien más? Solo es una conducta rara, solo es una conducta poco común. Inusual. Inusual, pero no está perjudicando a nadie. Yeah. Entonces es muy frecuente las personas tienen conductas que salen fuera de lo común, pero como estamos luego bombardeados con esta idea de ve a terapia y sana y la creencia de que si no eres igual que todos hay algo mal en ti, entonces empiezan a creer su único problema es creer que tienen un problema. Yeah, por ser diferentes. Exactamente. Ok, muy bien. Hay interesantes puntos estamos tocando. Nos vamos a abordar a la pregunta 6, ya a un contexto laboral. ¿Qué consejos darías? Y dale con consejos. No sé por qué puse eso, pero entonces ya quedó claro que no hay consejos. Sí. Pero que vamos a reformular las estrategias o técnicas podríamos utilizar para manejar la ansiedad relacionada con el trabajo y mantener el equilibrio saludable. Yo quiero aclarar algo porque ya con la nueva información que se nos acaba de proporcionar, queda claro que la ansiedad es permanente en todos los ámbitos de nuestra vida. Sí. Y no permanente, pero sí frecuente. Ok, con frecuencia. El trabajo es un detonante natural de la ansiedad. ¿Por qué? Porque se supone, o estamos bajo el entendido, que un trabajo va a representar solucionar problemas. Por lo tanto, te vas a someter constantemente a esos niveles de ansiedad, ¿no? Pero me imagino que cuando excede, mi pregunta ¿es el trabajo en sí? ¿O es el contexto de las personas? ¿O lo que tú vienes arrastrando, ya sea de hogar o de otros lados, y que cuando naturalmente estás en el ámbito laboral termina de detonar? Los dos, todo. Pueden ser todos, depende. Un problema que de alguna forma dicen que se está prostituyendo a la psicología es justamente en el ámbito laboral, cuando empiezan a da pláticas a los trabajadores de motivación. Y dale plática a los trabajadores de superación y dale pláticas de estar tranquilos y estables. Y en realidad el objetivo es mantener al trabajador quieto y que sin quejarse para que la empresa pueda seguir produciendo. Entonces muchas veces genuinamente el trabajo es el que está. Si estás en un trabajo que te explota, que te paga poco, que te exige, que tienes que transportarte 2, 3 horas para poder llegar a él, ¿por qué no sería motivo real para que te genere ansiedad y te genere malestar? Si estás en un trabajo con un jefe que te grita, que te maltrata, que te está sobajando constantemente, si estás en un ambiente donde es muy tenso, lleno de conflictos, donde cualquier cosita que digan la van a usar en tu contra, ¿por qué no serían motivos reales para sentir ansiedad? Claro. Y a eso le podremos añadir todo lo demás que tú... Y ahora sí que eso es toda la parte externa. Y ya después todo lo que mencionamos con anterioridad de la parte interna, lo que yo vengo cargando de mi casa, lo que vengo cargando de mi vida. Y entonces a veces... tendemos a sumarle. Exactamente. Entonces a veces por problemas que tuve antes de salir de mi casa, me peleé con mi pareja, llego al trabajo y tú nada más porque me volteaste a ver de reojo, y empieza el pleito porque me odias y que dime qué me quieres y simplemente ahora sí que el pequeñísimo problema que tuve contigo, le estoy sumando lo que ya traigo a mi plato. Por eso se vuelve inmenso. Y se vuelve inmenso. Entonces, en el ámbito laboral, la situación es esa.
Hay situaciones donde solamente es la persona que por su contexto está trayendo problemas al trabajo, pero también existen trabajos problemáticos. No es frecuente ver en redes sociales, solicito persona para trabajo de 12 horas, de sábado a domingo y le vamos a pagar con propinas. Sí, sí. Y cómo eso no es algo que genuinamente va a generar problemas y ansiedad. Y por las necesidades de las Hay circunstancias. gente que lo tiene que aceptar porque genuinamente no encuentra otra cosa. No hay otra forma. Y, por ejemplo, ¿qué estrategias o técnicas podríamos implementar? En el entendido de que, bueno, entiendo que la progresividad de la situación, pero esto pareciera una suma de la totalidad de las cosas. Y luego muchas circunstancias no van a estar dentro de tu rango de modificarlo o algo así, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos, qué técnicas podríamos o estrategias podríamos implementar para poder, pues no mitigarla, porque no se va a mitigar, ¿no? Pero pues sí tratar de no llegar a un impacto tan severo. Pues aquí también, lo que como mencioné, el primer paso es entender qué es lo que le está detonando, si tengo objetivos reales o objetivos imaginarios. Porque si de nuevo, si mi ansiedad es generada por un trabajo que no me da suficiente para pagar mis ingresos y me queda 2 horas de distancia y por más que busco, no encuentro una alternativa diferente, eso suena algo que suena feo, pero es que tiene motivos reales para estar sufriendo. ¿Y con qué cara yo le digo a alguien, no sufras, aguántate, coño, hay gente igual que tú, no pasa nada? Ese es uno de los problemas que tiene lo que es la psicología positiva, esa parte de no, piensa positivo, no te fijes en lo malo. Esta parte es real, realmente estás sufriendo. ¿Por qué ignorarías el dolor real de una persona? ¿Por qué minimizarías el sufrimiento que está llevando? Ya. Y por eso es tan importante siempre, siempre, siempre el primer paso. Lo que me genera ansiedad cae dentro de lo real o cae dentro del imaginario. Y una vez que tengo esto claro, ya puedo empezar el trabajo de cómo realizarlo. Otra vez regresamos a la conciencia, ¿no? De eso, de saber. Exactamente. Y también ser honestos con uno mismo, ¿no? Sí. Porque a veces las circunstancias se prestaron a eso. No es algo que tú buscaste o provocaste, sino las circunstancias en sí mismo provocaron esa situación. Sí, a veces es tan sencillo. Puede ser que sí lo provoqué, pero porque no sabía una forma diferente de hacerlo. Que es algo muy frecuente, igual que pasa con los pacientes. Llegan los pacientes, vemos la sesión, y en 5 minutos vemos una estrategia diferente para que las cosas se modifiquen. Y siempre me da gracia como cuando se los logro plantear en una frase de una oración párrafo de 1 minuto, ponen su cabello, ¿qué te pasa? Es que ahora me siento tonto. Yo, porque es que como no lo vi antes. Y siempre se los pongo. Sí, y sí me gusta decir la frase, si esto fuera fácil, mi trabajo no existiría. No. Y esto te lo explico en 1 minuto porque llevo años estudiando para entender todos estos procesos. Sí, claro. Y además, ahora que yo te lo expliqué, es fácil verlo porque alguien ya te lo enseñó. Hay una frase que me encanta, del cerebro no sale nada que no haya entrado antes. Todo lo que sabemos y aplicamos es porque en algún momento lo aprendimos. Sí. Y entonces, algo que igual me gusta decirles es ¿por qué te enojas de no saber algo que nunca nadie te enseñó? Así es. No, y esto es necesariamente generacional. O sea, a mí me enseñaron así. Y no hay otro panorama. Y nunca te enseñaron que hubiera una alternativa diferente a esto. Exacto. Entonces, tienes que cargar con eso. Sí. Hasta que te des cuenta. Hasta que encuentras un contexto donde por fin entiendes que hay algo diferente. Entiendes que esta forma que tienes no es que esté mal, es que tal vez no es la más eficiente para esto. Al final de cuentas, todas las conductas solo son herramientas. Un martillo no es malo. El problema es cuando tienen tornillos en lugar de clavos. No. En ese momento tu conducta se vuelve problemática. No. Pero no es que esté mal sean hacer esto. Ya. Ok, vaya. Interesante. A mí me gusta ver antes de decir la siguiente pregunta, me gusta ver las sesiones cuando ocasionalmente tengo que asistir, como una mesa. Y en la mesa tengo pues naipes, cartas, etcétera. Pero siempre hay un lado de la mesa que le da la sombra y no logro ver qué es.
y no lo logro, y no lo logro. Y por más que ya le di vuelta a todos los naipes, no lo logro ver. Y yo lo veo en la sesión como una especie de, no espejo, pero sí te entrego algo que está totalmente revuelto y me vas a ayudar a deshilarlo. Y cuando ya esté listo, naturalmente la luz de la ventana se va a abrir y voy a poder ver ese naipe que no estaba viendo, ¿no? Entonces, más o menos me imagino que es... Sí, hay algo que se llama la ventana de Johari, que habla sobre las 4 fases de ti mismo. Es lo que tú sabes que los demás saben, lo que tú sabes que los demás no saben, Okay. lo que tú no sabes que los demás sí saben, Okay. y lo que tú no sabes que nadie más sabe. Ok, sí, son 4 fases. Sí. Sí, sí, Y sí. entonces todos tenemos esas 4 fases de nosotros mismos, porque al final de cuentas, no, yo sé lo que hay dentro de mí, pero no siempre puedo darme cuenta de lo que estoy haciendo, ni cómo estoy interactuando. Y ahí es cuando necesito un otro que me pueda señalar todo eso que no soy capaz de ver. De ahí que somos ente social. Exactamente. Sí, muy bien. Va. Sí, es verdad, precisamente. Ok, vámonos ya al penúltimo, a la penúltima pregunta, que es bastante interesante, sobre todo para los influencers que hay en internet, la pseudoinformación que está por todos lados. Mitos sobre la ansiedad. ¿Cuáles son algunos de los mitos más comunes para poder desmentir, ¿no? Aprovechando este espacio. Pues lo que ya mencioné, que la ansiedad es mala. El primer mito, que la ansiedad es mala. El segundo mito, que la forma más eficaz de trabajarla es ignorándola. Y siento que esos dos son los más problemáticos que han existido. Sin entrar en detalles, me tocó una paciente que estuvo 2 años en terapia y el enfoque de su terapia fue completamente meditaciones para poder desaparecer la ansiedad. Y después de 2 años de estar en terapias de eso, llega conmigo y dices que me sigo sintiendo mal. Ya llega el punto donde pues de 24 horas, 10 horas le dedico a estar haciendo mi trabajo para no sentir la ansiedad. Y entonces empecé, y si trabajamos en escucharla, y si trabajamos en sentirla, y si trabajamos en entender Le está dando la espalda a nadie. qué te está avisando, y ya en un par de sesiones, ya, parece que lo que 2 años estuvo aquí, en un par de sesiones ya entendí que me asusta. Ya entendí que me asusta, y ya entendí que eso que me asusta era por mi pasado. Pero ahora en mi presente ya no está, no existe. Y ya no tengo motivos para seguir sintiendo este miedo. Ok. Hay un dato interesante que lo voy a traer ahorita, porque cuando me tocó estudiar la escaleta del show, en esta última parte, yo comentando con mis compañeros, me decían, ¿cómo que curar la ansiedad no es ir al Walmart y ir al área de home? Y al principio fue muy gracioso. Sin embargo, genuinamente luego la persona me dijo, no, es que es en serio, cuando me siento muy mal, yo voy a Office Depot, voy a Walmart, voy a tal lugar, y esa es con eso ya. Y yo digo, entonces estará dentro de los parámetros ideales para poder no controlar, sino disminuir un poco la ansiedad. Sí, sí. Hay que entender la diferencia entre terapia y terapéutico. El gimnasio es terapéutico. Ir al comer es terapéutico. Ir al Walmart es terapéutico. Ir al centro comercial es terapéutico. Son acciones que te permiten tener bienestar por el momento. Y esto es muy sencillo. La ansiedad se desborda cuando empiezo a darle vueltas a un pensamiento. Me empiezo a darle vueltas, entro entre el efecto de rumiación. ¿Efecto qué? Rumiar, lo que hacen las vacas Okay, yeah. de que lo mastico, me lo trago y luego le escupo, lo sigo masticando, me lo voy a tragar, lo escupo y así me la paso. Entonces me paso rumiando el pensamiento. Okay. Justamente ir al gimnasio, ir al Walmart, ir a todos esos lugares, en lugar de estar enfocado en este pensamiento que le estoy dando vueltas, me enfoco en otra cosa. Y justamente como cambio mi foco, cambio mi perspectiva, ignoro este pensamiento y entonces deja de crecer. Y como deja de crecer, me siento bien. Pero entonces, ¿sería ideal o nada más es algo accesorio que podríamos utilizar? Miras, depende. Si el problema que estás ignorando no genera problemas por ignorarlo temporalmente,
No tiene número. Porque de hecho, si fuera de un tamaño muy considerable, ni haciendo esas actividades podrías quitártelo. No, y sobre todo, si esta actividad la estás utilizando para, de manera frecuente, ignorar un problema inminente, hay más que la ansiedad sea problemática, es las consecuencias que van a haber por estar ignorando esta problemática. No tiene nada de malo ignorar un problema temporalmente. A veces no tengo la energía, no tengo el tiempo, no tengo el ánimo para lidiar con este problema ahora. Y entonces, de manera muy puntual y muy específica, es útil hacer actividades que me permitan ignorarlo temporalmente. Ya. Pero no de manera permanente. Al fin de eso, llegamos a lo mismo. Si ignoro, ahora sí que ignorar permanente un problema es como estar en una lancha que se está hundiendo y en lugar de tapar el hueco, agarras una cubeta para estar sacando el agua. ¿De qué mantienes a flote? Lo vas a Mantienes a flote, pero no estás solucionando el problema, solo estás posponiendo la Y circunstancia. por ejemplo, también investigando, pues para no entrar tan en ceros, lo más común que me encontré es la ansiedad es un exceso de futuro. ¿Sí? Sí. Tal cual, ahorita que venimos platicando, no sé si le doy el contexto adecuado, pero sí entiendo que es un exceso de futuro, pero siento que no es el eje central. Y donde yo vi toda la información, ese era el eje central. Es exceso de futuro, exceso de futuro, exceso de futuro. Yo ahora estoy entendiendo que la ansiedad es un mecanismo en el cual podemos utilizar a nuestro favor, pero que en exceso definitivamente podría causar estragos. Así es. Entonces, más allá, ¿y por qué el eje central en toda la red es exceso de futuro? Creo que es una forma también comercial de venderlo, ¿no? Es que es la forma no es incorrecta esa perspectiva, solo es muy simplista. Entonces no está mal, solo se queda muy corta, porque al final de cuentas la ansiedad es esto, es miedo a lo que va a pasar, miedo a la incertidumbre. Por eso le dice exceso de futuro. Me preocupa que cuando llegue al trabajo mi jefe me va a gritar. Me preocupa que si no hago esto, mañana va a pasar esto otro. Me preocupa que si llega un mensaje, lo que voy a leer en ese mensaje va a ser eso. Siempre la ansiedad va acompañado a qué va a suceder y me preocupa que eso suceda. Por eso la ansiedad siempre está enfocada al futuro. Y otro aspecto antes de llegar al cierre. Cuando hablamos que naturalmente se segregan estas sustancias en la derivada de las emociones en nuestra mente y de manera genuina ya afectan al estado fisiológico de la persona, cuando alguien no tiene en el radar que es ansiedad con lo que está lidiando y que no tiene en el radar que realmente hay algo en trasfondo, sino nada más se ubica en su malestar físico y termina yendo al médico y el médico diagnostica algo que dice, no, aquí no hay nada, y se aferran a ello. Es más allá de ser válido o no, estas personas naturalmente vivirán con ese ciclo interminable de ansiedad o simple y sencillamente en algún punto lograrán superarlo. Es que va en función de qué es lo que está detonando esa ansiedad. Digamos un clásico, si la ansiedad la está detonando mi mala convivencia con un familiar y de repente yo me mudo, se muda o fallece, pues lo que me estaba generando toda esa ansiedad desaparece, lo que me está generando la ansiedad y entonces pues ya. Hasta que no se modifiquen las circunstancias materiales no vas a poder, ¿no? Exactamente, y ese es el motivo por el cual lo que mencionabas hace rato, como el trabajo, la cultura, el gobierno, son cosas que genuinamente pueden estar enfermando a la gente. Ahora sí que estoy mal, no porque haya algo inherentemente mal en mí, sino el contexto en el que me encuentro me está generando genuinamente este malestar. Okay. Pero y las personas que, por ejemplo, les afecta, y bueno, realmente que nos debería afectar a todos las problemáticas del mundo en general. Por ejemplo, este tema arancelario de Donald Trump y todas las actividades que él ha terminado haciendo, naturalmente terminan afectándonos. Pero eso es algo que está muy lejos de que nosotros podamos decir, va a desaparecer. Y va a ser una constante, porque eso es algo que venimos arrastrando años. Entonces, ahí cómo se puede mitigar o cómo
ponerlo en perspectiva de qué tanto genuinamente te puede perjudicar. Si es algo que no te atañe directamente, que no puede perjudicarte, entonces es algo que puedes ignorar. Si es algo que escapa a tu control, pero puedes hacer alternativas para poder disminuir el daño que te puede generar, entonces actúas para poder realizarlo. Y si es algo que escapa a tu control y no puedes hacer nada para modificarlo, ahí sí es la parte más fea donde, pues, ¿qué vas a hacer? Claro. Genuinamente algo te está dañando y genuinamente no hay nada que puedas hacer tú al respecto. Entonces ahí cuando te digo, tienes motivos reales para sentirte mal. Este es el equivalente a que alguien llegue, te golpee y piensas que está mal en ti por sentir dolor. Claro. Cuando realmente sientes dolor. Cuando realmente es una respuesta real ante un evento real. Muy bien. Para cerrar entonces este primer episodio, ¿qué mensaje esperas que los oyentes se lleven sobre la ansiedad y su manejo en la vida cotidiana? Creo que es un espacio importante para poder... Creo que el mensaje final es lo mismo, porque aquí es que se quede súper marcado y tatuado. La ansiedad no es mala. La ansiedad es útil cuando la sabes trabajar. El que tengas ansiedad no necesariamente implica que haya algo mal en ti. Genuinamente puede ser tu entorno el que está generando este malestar. Pero para poder hacer la diferencia y para poder entenderlo, hay que ver con honestidad, genuinamente, qué estoy sintiendo, qué estoy viviendo, sin minimizarlo ni maximizarlo. ¿Cuál es mi responsabilidad y dónde inicia la responsabilidad de otros? Y a través de hacer esas preguntas, a través de este análisis, es más fácil y más práctico trabajar o por lo menos generar una línea de acción. Ok, pues ahí está el minuto perfecto, que es el que estábamos buscando allá en la sesión, ¿no? Ajá. Perfecto. Pues realmente esas son las preguntas que se abordaron respecto a este tema. Espero que podamos contar con más temas importantes a lo largo de lo que dura yo creo que va a durar bastante, este proyecto de Sapiens Lex. Y pues agradezco mucho su tiempo y dedicación y sobre todo la información que nos pudo brindar. Gracias. Muchísimas gracias a todos. No olviden suscribirse y ¿cómo están en redes sociales? En todos lados, YouTube, TikTok, Instagram, como SIC Mellado. SIC de psicólogo, Mellado. Pues ya está, ahí lo tienen, pueden agregarlo, seguirla en todas sus redes y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.